una introducción al curso, así como consejos para poder desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Asumo pues que los que cursan ahora es el segundo semestre en el que van a ir al hospital, así que tiene sus trucos el curso. Entonces, Luciana, cuando quieras puedes empezar. Es grato siempre contar con tu presencia. Me avisas antes de empezar para poder iniciar la grabación. Ya voy a comenzar para que puedas grabar. Aunque creo que ya está grabando. Sí, 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 ya está. Ya, Luciana, te doy la palabra. Ya, genial. Bueno, chicos, ya les di, algunos tal vez me conocen, ya les he dado la ponencia de semiología 1. Yo soy Luciana Arenazas, también cuento con una cuenta en Instagram donde realizo contenido para estudiantes, contenido para todos ustedes, que es MedicNows. Y vamos a hablar de lo que es la semiología médica 2 este curso. Vamos a tocar lo que es primero qué es la semiología, vamos a tocar lo que es el sílabo, la calendarización, también los síndromes más principales que van a usar en sus historias clínicas, el modelo de historia clínica, la bibliografía y fijas para el examen teórico práctico. Primero, en lo que es la semiología no cambia mucho lo que es el concepto, pero es muy importante porque la primera clase siempre se lo van a preguntar, que es la semiología médica es la rama de la medicina que estudia los signos y síntomas de las enfermedades, así como los métodos para identificarlos e interpretarlos. Es la base del diagnóstico clínico. Sus principales objetivos primero son identificar los síntomas, como que son las manifestaciones que el paciente siente. A ver, un momento, chicos, mis perritos están haciendo mucha bulla. Ya bueno, chicos, ¿se me escucha? ¿Se me entrecorta? Yuri, si me puedes confirmar, porfa. Luciana, sí se te escucha, todo bien. Ya, genial. Me avisas si se entrecorta. Bueno, siguiendo con los principales objetivos de la semiología, primero son identificar los síntomas, que son las manifestaciones que el paciente siente y describe como, por ejemplo, el dolor, el mareo, la fatiga. También reconocer los signos, que son los hallazgos objetivos que el médico puede detectar mediante la exploración física, como la fiebre, la presión arterial elevada, tal vez un soplo cardíaco mediante la auscultación, ¿verdad? Y todo esto relacionarlo con los hallazgos clínicos, de manera que los integramos tanto los signos y los síntomas para orientar el diagnóstico de una enfermedad. Hablando ahora del sílabo, el sílabo no cambia mucho, lo más importante que quiero que sepan es cuánto vale el curso, que son 6, si no me equivoco son 6 créditos y se desarrolla en el sexto semestre. Son 6 créditos en total, creo que son 2 horas, 2 créditos teóricos y 4 prácticos. No cambia mucho, chicos. Lo importante es que la asignatura pertenece al área de formación básica, se va desarrollando en el sexto semestre, es teórico-práctico y tiene el propósito para proporcionar al estudiante de medicina el conocimiento semiológico, también las estrategias de la semiotecnia, los signos y síntomas, también identificar los síndromes. Y todos los estudiantes que van a cursar este curso van a salir con la capacidad crítica para desarrollar y distinguir entre la normalidad y anormalidad en un paciente, ¿verdad? Eso es muy parecido a la calendarización que también vamos a tocar. Van a tocar lo que son síndromes alérgicos, síndromes dermatológicos, respiratorios, cardiovasculares, también digestivos. Van a ir por los síndromes nefrológicos, hematológicos y del sistema locomotor. Eso, bueno, ser en primera y segunda fase. En tercera fase, siempre se toca en tercera fase lo que es sistema nervioso, endocrino, y ahora van a agregarle lo que son los síndromes psiquiátricos. Van a tocar todo lo que hemos tocado en Semio 1, solo que agrupado en síndromes, ¿no? También en lo que es la calificación, si no me equivoco, en tercera fase les piden una investigación formativa que suele valer 1 o 2 puntos, depende de la doctora que nos diga. Y bueno, por ejemplo, el año pasado nos pidieron sobre la inteligencia artificial en medicina y a veces nos piden la responsabilidad universitaria, que es, digamos, apoyar a algún paciente en situación
que necesite en el hospital, brindándole algún apoyo, algún acompañamiento, ¿no? Y también esto suele tener una calificación. Como siempre, por lo menos las primeras dos fases, la calificación es 20 totalmente del examen, pero la tercera fase, si no me equivoco, vale la responsabilidad social y la investigación formativa según lo indique la doctora. Hablando sobre la calendarización, ya es muy parecido al sílabo. Primero van a tocar, son dos clases a la semana, suelen ser de lunes a viernes la primera clase y el sábado la segunda. En la clase inaugural van a tocar primero lo que es el sílabo, las indicaciones generales, la metodología del curso, y van a comenzar siempre por lo que es dermato también, los síndromes alérgicos, eritemas escamosos, entre otros. La segunda semana va a tocar lo que es aparato respiratorio, condensación pulmonar, síndrome bronquítico, bronquiectasias. En la tercera semana van a tocar también lo que es respiratorio, como síndrome de neumotórax, derrame pleural. En cuarta y quinta semana, cuarta semana ya comienza lo que es ya cardiovascular. Aparato respiratorio terminamos con lo que es enfisema, cavitario pulmonar. Y en cuarta semana ya comenzamos lo que es cardio con síndromes coronarios, síndrome de insuficiencia cardíaca, síndromes valvulares, lo que es estenosis e insuficiencia mitral y aórtica. En la séptima semana van a tocar lo que es síndrome del aparato digestivo. Esto ya es segunda fase. Van a tocar lo que es síndrome ulceroso, ictérico, la síndrome de hipertensión portal y cirrosis, síndrome diarreico, mala absorción, también los síndromes urémicos, que van a incluir lo que es insuficiencia renal aguda y crónica. En la novena semana los síndromes glomerulares, lo más típico que siempre les van a tomar es síndrome nefrítico y nefrótico, el síndrome prostático, infección urinaria. También el aparato locomotor, tejido conectivo, que es la artrosis, la osteoporosis, la artritis. También van a tocar lo que es síndrome anémico, purpúrico, síndromes del tejido conectivo como la artritis, el lupus, la esclerodermia y la dermatomiositis. Y por último, en la tercera fase van a tocar lo que siempre es el sistema nervioso, como el síndrome de hipertensión endocraniana, síndrome meningio, síndromes de primera y segunda neurona, síndrome piramidal, extrapiramidal, los síndromes deficitarios sensitivos, cerebelosos, vestibulares, el síndrome suprarrenal agudo y crónico, también lo que es hiperfunción de Cushing. Por último, los síndromes endocrinos tiroideos, como el hipo e hipertiroidismo, síndromes hipofisiarios y los síndromes psiquiátricos, donde vamos a incluir lo que es neurótico y psicótico. Y también lo que es en tercera fase van a dar su teórico práctico y bueno, con ustedes no aplica lo que es el examen de rezagados. Los síndromes más comunes que van a tocar, que mayormente van a poner sus historias clínicas, son estas dos páginas, pero los voy a mencionar. Por ejemplo, el síndrome febril, que contiene, ¿no? La fiebre, el escalofrío, cefalea, mialgias, artralgias, malestar, sudoración, entre otros. También otro muy común es el síndrome constitucional, que contiene lo que es la pérdida de peso, anorexia, astenia, adinamia, fatiga, hiporexia, malestar general. El síndrome anémico también, que contiene todo lo que una persona tiene anemia, ¿no? Palidez, astenia, dinamia, fatiga, disnea, palpitaciones, taquicardia, entre otros. También el síndrome doloroso abdominal. Comúnmente los pacientes que vienen con dolor de estómago se les pone este síndrome en su historia clínica, que contiene dolor abdominal, las náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, entre otros. También el síndrome dispéptico, cuando vayan a tocar lo que es síndromes ulcerosos, síndrome del aparato digestivo, van a ver mucho de lo que es esto, que es dolor o ardor epigástrico, la plenitud postprandial, la saciedad precoz, náuseas, eruptos, o bueno, se le dice pirosis, y la distensión abdominal, el síndrome ictérico, cuando el paciente viene con ictericia, la coloración amarillenta de la piel, las mucosas, coluria, colia, prurito, hepatomegalia. También el síndrome ascítico, cuando hay aumento del perímetro abdominal, distensión abdominal, sensación de pesadez, la matidez cambiante, la onda ascítica y la circulación colateral que simplemente se puede ver, pero está en algunos pacientes, ¿no? El síndrome edematoso, por ejemplo, el paciente viene con edema, aumento de volumen en extremidades, el signo de la fobia positiva, aumento de peso y en algunos casos graves la nasarca, ¿no? También el síndrome de insuficiencia cardíaca, donde va a presentar disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, tos nocturna, lo que es más importante, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el edema, hepatomegalia, entre otros. El síndrome coronario, también llamado isquémico,
que va a presentar dolor precordial opresivo, que se va hacia el lado izquierdo, cuello, mandíbula, las disnias, náuseas, vómitos, diaforesis, entre otros. Estos ya son más como específicos, como el síndrome de congestión pulmonar, que el paciente viene con fiebre, tos, con o sin expectoración, el síndrome intersticial pulmonar, donde hay disnea, tos progresiva, intolerancia al ejercicio, síndrome pleural, donde el paciente tiene dolor torácico tipo pleurítico, que es punzante, la disnea, tos seca, disminución de la expansión torácica, las vibraciones vocales disminuidas, matidez, que puede indicar un derrame, o hipersonoridad, que puede indicar un neumotórax, murmullo vesicular disminuido, también el síndrome obstructivo bronquial, donde va a presentar disnea, tos, sibilancias, opresión torácica, expiración prolongada, uso de músculos accesorios, entre otros. El síndrome de estenosis mitral, síndrome de insuficiencia mitral, de estenosis aórtica y de insuficiencia aórtica. Casi estos se parecen, pero van por ahí. Hablando ahora de la historia clínica no va a cambiar, va a ser la misma que les presenté antes, que también al final de la clase les voy a pasar lo que es el material con lo que es afiliación, enfermedad actual, las funciones vitales, antecedentes, entre otros. Lo único que va a cambiar que ustedes ya no van a poner solo los signos y síntomas en lo que es la historia, sino que en la expresión diagnóstica tienen que poner lo que es los síndromes. Por ejemplo, de los que les he presentado, no sé, el paciente X viene con dolor abdominal o con dolor epigástrico, plenitud y antecedente que ha tenido una úlcera gástrica en tal lugar, ¿no? O ya ha sido diagnosticada, ¿no? Siempre primero se le pone el diagnóstico que tiene o los diagnósticos que tiene, no solo ese, sino que el paciente tiene hipertensión arterial, se le pone hipertensión arterial por antecedente, diabetes mellitus por antecedente y termina todas las enfermedades que tiene y de ahí recién le pones lo que son los síndromes, síndrome dispéptico, síndrome doloroso abdominal, entre otros. Muy importante ahora poner todos los antecedentes que tenga el paciente, eso ya cuenta como un diagnóstico, entonces tienen que ponerlo y después todos los síndromes que van a encontrar en el paciente. Los materiales a usar van a ser los mismos que les presenté el anterior semestre, que son un scrap, la marca que quieran, el estetoscopio, la linterna, el material de protección que siempre son los guantes, el gorrito, el bajalenguas, su pulsioxímetro, la mascarilla, también el termómetro, mucho más recomendable que tengan el termómetro digital para que no tengan mucho contacto con el paciente, su tensiómetro, siempre llevar alcohol, también el martillo para medir los reflejos, la cinta métrica para medir el perímetro abdominal y, ¿por qué no?, también llevar una libreta, si algunos llevan su iPad, todo también es recomendable, ¿no? La bibliografía siempre va a ser la Argente, fielmente, no cambia. Y también lo que pueden hacer ustedes es hacerse resúmenes. Por ejemplo, yo hacía resúmenes así de cada tema, cosa que ya no me agobiaba viendo tan grande el libro. Y decía, wow, ya no, los resúmenes son más pequeños, más didácticos, con más imágenes, te da ganas de estudiarlo, ¿no? También lo que van a ver el examen teórico práctico va a ser casi igual que el anterior semestre, que era dermato, respiratorio, cardio, entre otros, pero ahora son de cada síndrome, ¿no? Mencionar síndrome dermatológico, alérgico, dermato escamoso, qué hay, signos y síntomas, ¿no? Algo así. Igual son casi 30 preguntas, si no me equivoco, pero la fija que yo hacía, la verdad que depende mucho del doctor que te toque, pero yo lo que hacía era, con ayuda de la IA, hacerme cuadros de cada patología. Así me hacía, ¿ves? En solo 11 páginas me aprendí todo. Y la verdad que no es nada del otro mundo, obviamente le mandaba mis resúmenes, le mandaba el argente a la IA y normal lo hacía. Y con esto sacas una buena nota. La verdad que yo se los recomiendo si es que ya no les queda tiempo, si es que no han estudiado todo el semestre el balotario, cosa que tampoco les recomiendo. Les recomiendo que por lo menos le den una leída cada semana, que se lo aprendan, con lo que vayan aprendiendo, ¿no? Cada semana, tema uno, voy aprendiendo un poco del balotario, entre otros, ¿no? También en el material que les voy a pasar van a poder visualizarlo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y pueden hacerlo así, chicos, sin necesidad de estarse agobiando. En solo 11 páginas se pueden aprender todo. Y no es de no es de otro mundo, porque los síndromes son aquí igual en todo el mundo, entonces pueden aprenderse de esa manera. Y yo también les voy a presentar lo que es un resumen de los temas más comunes que van a tocar, ¿no? Algo breve. Por ejemplo, van a tocar lo que es cardio, qué es la cascada isquémica. Por ejemplo, lo más importante es que va a haber aporte de oxígeno disminuido, una alteración metabólica subclínica,
difusión diastólica, sistólica, también va a haber un daño celular reversible, que es el atontamiento, y lo que puede terminar en una necrosis miocárdica, ¿no? También los factores mayores y menores de riesgo coronario, hay lo que son modificables y no modificables. Esto va a servir para toda la vida. Los factores modificables son las dislipidemias, hipertensión arterial, el tabaquismo, y los no modificables está el sexo masculino, el antecedente familiar de primer grado y que el paciente tenga menos de 55 años. También factores menores, modificables y no modificables. Los modificables va a ser la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, también se presenta gota. Y los no modificables son los pacientes femeninos, posmenopausia, también que hay un antecedente familiar tardío. Y algo para el examen, que la disfunción endotelial es el evento primario, lo que pierde la capacidad vasodilatadora, mediado por el óxido nítrico debido a la aterosclerosis, ¿no? También los síndromes coronarios agudos, hay dos, ¿no? Con supradesnivel del ST y sin supradesnivel del ST. Con supradesnivel mayormente es causado por la aterosclerosis, hay una elevación del ST, la patología va a haber un trombo oclusivo total, y en el EKG, como les dije, va a haber una elevación del ST, un infarto transmural en la onda Q, y la patología donde hay supradesnivel del ST va a ser un trombo suboclusivo o un accidente de placa, pero sin trombo. En el EKG se va a ver el ST deprimido, se va a ver una onda T invertida o a veces puede ser normal. También puede haber lo que es una angina inestable, lo que no se calma con el reposo. De repente tiene un comienzo de menos de 2 meses, puede ser progresivo, hasta un posinfarto menos de 30 días. Y también puede haber infarto sin onda Q, donde hay una elevación enzimática de manera presente. Algo fijo para el examen que la troponina T se va a elevar precozmente a las 2 horas y dura hasta 14 días. En la angina inestable no presenta una elevación enzimática y el infarto agudo de miocardio sin onda Q sí lo va a presentar, ¿no? Va a presentar una elevación enzimática. Algo importante de las valvulopatías mitrales que va a ser muy fija en sus exámenes va a ser la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. En la estenosis mitral, la etiología puede ser causada por la fiebre reumática, fibrosis, calcificación, fusión. En la semiología va a haber la fase de Corvisart, que va a haber el paciente pálido, cianótico, y puede haber un pulso normal o disminuido. En lo que es la ocultación en la estenosis mitral, va a haber un ruido diastólico, un chasquido de apertura y el sonido R1 tardío. Y síntomas claves, disnea, hemoptisis, palpitaciones, que puede ser de una FA, una fibrilación auricular. Y en la insuficiencia mitral, en la etiología, puede ser causado por un prolapso valvular, que es muy frecuente, también causado por la fiebre reumática o ruptura de las cuerdas. En la semiología va a haber un pulso Zeller, que es rápido y de baja amplitud, y un choque apexiano intenso. En la auscultación va a haber un soplo holosistólico, que es llamado chorro de vapor, que se irradia a la axila, y el ruido 3 va a estar presente. En los síntomas clave va a haber fatiga, disnea progresiva, edema agudo pulmonar, que es muy agudo, que se tenga en cuenta, y una fija de examen que la hemoptisis en la estenosis mitral es secundaria a la ruptura de venas bronquiales por la hipertensión que hay, ¿no? En las valvulopatías aórticas derechas, la estenosis aórtica, la tríada clásica va a ser la angina, síncope de esfuerzo, la disnea, el pulso va a ser tardus parvus y la auscultación va a ser un soplo sistólico romboidal, también puede ser raspante y radiado a las carótidas. En insuficiencia aórtica, la clínica va a ver el signo de Muset, que hay un baile arterial, bueno, así se le dice. El pulso va a ser Magnus y Zeller, y en la auscultación va a haber un soplo diastólico breve, un soplo de Austin Flint. Muy importante que tengan este cuadro presente. La verdad que deberían estudiárselo. También la valvulopatía tricuspidia, que va a haber estenosis, la onda gigante. En la inspección vamos a poder ver un latido hepático, presistólico, también vamos a ver hepatomegalia, citis. Y en alguna valvulopatía pulmonar, en la insuficiencia va a haber una auscultación de soplo diastólico y algo importante que va a haber el soplo de Graham-Stell, secundario de hipertensión pulmonar, frecuente por la estenosis mitral, ¿no? Algo importante que el soplo de Austin Flint, que sale en la insuficiencia aórtica, imita a una estenosis mitral, pero ocurre en la insuficiencia aórtica severa por un choque de reflujo, ¿no? Contra la válvula anterior mitral. Ahora sobre la insuficiencia cardíaca, la fisiopatología, primero en la insuficiencia cardíaca anterógrada va a haber un bajo gasto cardíaco
y una caída de perfusión sistémica, lo que va a provocar retención de sodio, agua, por una activación neurohormonal. En la falla izquierda va a presentar lo que es disnea, congestión pulmonar, edema alveolar. Sistólica va a haber una contracción deficiente y en la diastólica un llenado deficiente. Y en la falla derecha va a haber una congestión sistémica masiva, donde va a presentar hepatomegalia, citis, derrame pleural, ingurgitación yugular. Y en una insuficiencia cardíaca retrógrada va a ser una acumulación de sangre detrás del ventrículo. Va a haber un aumento de la presión telediastólica y una congestión venosa severa. Algo importante para el examen, que la insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco alto se va a observar en el embarazo y en la anemia grave, lo que va a presentar las extremidades calientes y rosadas, a diferencia del clásico donde hay bajo gasto, donde va a estar las extremidades frías, ¿no? En el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca va a haber los criterios de Framingham, que es muy importante, los criterios mayores y menores. Los mayores, donde el paciente va a presentar disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, estertores pulmonares, también va a presentar lo que es cardiomegalia, va a estar presente el tercer ruido, que es ritmo de galope, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, y en los criterios menores va a haber edema de tobillos, taquicardia más de 120 latidos por minuto, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia y también lo que es un derrame pleural. En los exámenes complementarios, como es la radiografía de tórax, vamos a indicar un índice cardiotorácico más de 0,5, lo que indica cardiomegalia o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Algo importante, que para que se diagnostique la insuficiencia cardíaca se necesitan dos criterios mayores o uno mayor más dos menores para el diagnóstico. El reflujo hepatoyugular y el ruido 3 son signos de alta especificidad, ¿no? Que nos indican que sí tiene la enfermedad, ¿no? Ahora, hablando de los síndromes respiratorios, vamos a ver lo que es el EPID y el EPOC, ¿no? Lo más importante. En el EPID, que es un patrón restrictivo, va a haber la clínica, disnea de esfuerzo progresiva, acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor, la cianosis tardía. En la auscultación va a haber estertores crepitantes tipo velcro, como un graznido. Y en pruebas funcionales, la reducción de CPT, CFR, entre otras, va a estar disminuida precozmente. Y va a haber una prueba de 6 minutos positiva, que es la de saturación. Y en la imagen, la tomografía computarizada, va a haber patrones de vidrio esmerilado, nodular, reticular y pulmón en panal de abeja. Y en el EPOC, que es un patrón obstructivo, que es importante, ¿cuál es el restrictivo y obstructivo? En el EPOC, las pruebas funcionales va a haber el BEFI, FBC más de 75, también obstrucción del flujo aéreo, puede ser parcial o irreversible. También en el asma va a haber el asma ocupacional o por ejercicio. En el ocupacional puede ser crisis broncoespásticas presentes solo en el ambiente laboral, por eso es muy importante al paciente preguntar dónde trabaja, cuáles son sus antecedentes. También en el asma por ejercicio, donde va a haber un broncoespasmo agudo de aproximadamente 10 a 15 minutos posterior al acme del esfuerzo físico, ¿no? Donde al mayor punto de su esfuerzo físico. Y algo importante, que el hallazgo de pulmón en panal de abejas, que son como quistes de esquí 5 a 10 milímetros, en la tomografía es definitivo para una neumonía intersticial usual, evitando así hacer una biopsia, ¿no? Hablando ahora de lo que es el derrame pleural en la semiología, primero tenemos que identificar qué tipos de líquidos hay, ¿no? El hemotórax, quilotórax y el pseudoquilotórax. En el hemotórax va a haber en hematocrito en líquido más del 50% del hematocrito periférico, y la etiología va a ser mayor por un trauma, por trastornos hematológicos. En un quirotórax va a haber lo que es la filtración pura de linfa, que puede ser causado por un trauma del conducto torácico en el 50%, también causado por linfomas o metástasis mediastínicas. Y el pseudoquirotórax es, bueno, sus características es que tiene alto contenido de colesterol, que es una degeneración de los leucocitos, y puede ser causado por derrames crónicos, por la TBC, artritis, entre otros. Y la tríada importante del derrame, en la inspección, la palpación y la auscultación. En la inspección del derrame va a haber taquipnia o hipopnia, también puede haber movilidad reducida. En la palpación y percusión puede haber abolición de las vibraciones vocales, la matidez desplazable en desnivel. Y la auscultación vamos a presentar abolición del murmullo vesicular, soplo pleurítico, la egofonía. Y algo importante, que hay tumores fantasmas, que son colecciones intercisurales por insuficiencia cardíaca, que van a desaparecer rápidamente con diuréticos, ¿no? Ahora, de injuria renal aguda, eh, vamos a usar lo que es el algoritmo de Cádigo.
Primero, los criterios Código 2024 se requiere cualquiera de los siguientes. Primero, el aumento de la creatinina sérica más de 0,3 en 48 horas. 2, el aumento de 1,5 veces el valor basal en 7 días. Y 3, el flujo urinario menos de 0,5 durante 6 a 12 horas. ¿Y cuál es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda prerrenal? Primero, la causa primaria puede ser causada por hipovolemia, sepsis, insuficiencia cardíaca, taponamiento, entre otras. Su mecanismo va a haber una reducción severa de la perfusión sanguínea renal, lo que va a dar de consecuencia una caída de la filtración glomerular y la disminución de la depuración, ¿no? Algo importante que para el examen que el flujo urinario, que es la diuresis peso horas, es el marcador más temprano. Al cumplir solo uno de los tres criterios es suficiente para un diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, ¿no? O una injuria renal aguda. Ahora de reumato, lo que es la esclerodermia menos la vasculitis. Eso van a ver full en medicina 1, entonces es importante que lo sepan. La esclerodermia, primero, la patogenia es una vasculopatía obliterante, no es inflamatoria, tiene inflamación y fibrosis en lo que es piel y pulmón. La forma puede ser localizada, el síndrome de Crest, y también puede ser distal y difusa, ¿no? Los marcadores puede haber anti-SL70, que es más que todo difusa, y anticentrómero, que es para el Crest. Y la crisis renal esclerodérmica es un fenómeno netamente vascular por una obliteración de la microcirculación arterial y no es mediado por vasculitis, es una importante diferencia. Y en la vasculitis hay mecanismos inmunitarios, mediados por inmunocomplejos en pared vascular, anticuerpos anticélulas endoteliales. Las manifestaciones clave son ausencia de pulsos, arteritis temporal, que es la claudicación mandibular, uveitis, ahí se ven los ojos, y la necrosis focal, ¿no? Hablando ahora de la anemia y el shock, la anemia puede presentar síntomas en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, a nivel óseo puede haber signo de Craven, que es dolor de la percusión del esternón. También nos puede sospechar una leucemia aguda. En la anemia, en la parte cardiovascular, puede presentar soplos cardíacos eyectivos, aceleración de flujo, taquicardia compensatoria, ¿no? También puede ser infiltrativo como masas gastrointestinales o renales palpables, que pueden ser posibles causas subyacentes. También puede haber un coma y tensión arterial. Un coma más hipertensión arterial nos indica una hemorragia cerebral, encefalopatía o un coma urémico. Y un coma más hipotensión, que es lo contrario, nos puede indicar un shock, sepsis, un infarto agudo de miocardio, enfermedad de Addison, una intoxicación. Algo importante para el examen, que los soplos auscultados en anemia severa son eyectivos, o sea, sistólicos, y funcionales. Son generados por el estado hiperdinámico y no por un daño valvular, ¿no? Y ya para terminar, lo más importante del eje cardiopulmonar renal, que le van a preguntar cualquier cardiólogo que van a rotar, les va a preguntar eso, que es primero que el colapso de un sistema garantiza el fracaso del siguiente, no los dos funcionan de la mano. Primero, en cardio va a haber una falla de bomba, lo que va a dar una insuficiencia cardíaca de bajo gasto, disminuyendo así la perfusión sistémica. Nos puede dar una hipoperfusión renal, lo que nos da una caída del filtrado glomerular, generando una injuria renal de manera prerrenal, como ya les mencioné. También en el área pulmonar puede haber una congestión, donde va a haber una presión retrógrada, donde va a causar un edema agudo de pulmón y los derrames pleurales por ende. Y también una retención de volumen, donde se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde va a retener sodio y agua debido a la isquemia que hay. Y algo importante, que tratar el edema o el derrame requiere romper este eje, ¿no? Mediante la diuresis inmediata para descargar el riñón y mejorar la contractibilidad, restaurando así la perfusión de los órganos, ¿no? Y ya bueno, eso es todo, chicos. Ya creo que Yuri les pasó el material para que lo tengan en cuenta. Me avisan. Luciana, muchas gracias por tu ponencia. Estoy seguro que les va a servir mucho a los muchachos. Bueno, como ya lo comenté al inicio, es un placer tenerte con nosotros. Entonces, chicos, espero que lo hayan podido aprovechar. De todas maneras, lo estoy grabando y en unos momentos voy a, a ver el tema de la grabación para poder alcanzársela, ¿sí? Me dan un segundo que les voy a pasar el link del post-test y ya con eso se pueden retirar. ¿Ya? A ver, me dan un momento, por favor.
Ya está, muchachos, ¿sí? Tendré la reunión abierta unos 5 minutos más. Entonces, si ya han hecho el post-test o tienen el link ahí para copiarlo, se pueden retirar. ¿Sí? Palabra clave, no sé si hay, a ver, me dejan revisar el post-test, no sé si haya para esta ocasión. No hay palabra clave, muchachos, ya, así que, bueno, comiencen.